Apocalipsis, capítulo 16, hermanos. Tremendo. Como estamos avanzando en Apocalipsis, el texto de hoy es tremendo. Vamos a leerlo. Les voy a leer la versión Las Américas, luego oramos. Dice, versículo 1. Y oí una gran voz. Ustedes tienen versión Las Américas, versión Reina Valera 60. Les leo Las Américas. Poco cambia. Y oí una gran voz desde el templo decía a los 7 ángeles: id y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos, y la fuente de las aguas se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado todas estas cosas. Pues ellos derramaron la sangre de los santos y profetas, y tú le has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía: sí, oh Señor Todopoderoso, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, las cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. 15. Y aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y se reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del trono, que decía: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla y los montes no fueron hallados. Y enormes granizos, como un talento cada uno, cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. ¡Wow! Padre, gracias por este texto. Ayúdanos a verlo, Señor, como tú quieres, y que tu Espíritu ministre en nuestra vida. Y si hay gente escuchando que todavía está dudando, no se ha entregado, no se ha humillado, no ha creído en Cristo, Señor, sálvale, Señor. Y a creyentes profesantes que creen ser creyentes y no lo son, sálvale, Señor.
y a creyentes verdaderos, Señor, que podamos ver la gran salvación y el privilegio que tenemos. En tu nombre, Dios. Amén, Señor. Tenemos los 7 golpes en esta mañana, porque esa es la traducción de las 7 plagas. Son 7 golpes que Dios va a derramar sobre este planeta, sobre esta tierra, sobre los incrédulos. Y hermanos, mientras le pido a Ruth si me arrima el banquito, porque el pastor está viejo, necesita el banquito. Está viejo. Dar la palabra de Dios es un privilegio, pero realmente a veces damos la palabra de Dios y es de ánimo, hermosa, de consuelo, ¿no? Dar la palabra de Dios en esta mañana y ver estos temas, realmente decir, ¿cómo doy semejantes cosas? Pero esa es la Biblia, hermanos. No siempre va a ser lindo, agradable el texto que vamos a estudiar. Pum, para arriba, decir, salimos animados. También van a ser textos. Miren, en Apocalipsis 10, versículo 9, no le voy a... Bueno, Ruth si lo puede buscar, hoy lee Ruth, ¿no? 10, 9, el Señor muestra a Juan un librito que lo tiene que comer, ¿se acuerdan? Dice que al paladar va a ser dulce. Ahora cuando lo encuentre lo leemos. Pero cuando llegue al estómago va a ser amargo. ¿Recuerdan el simbolismo de eso? Que la profecía esta iba a ser dulce para el creyente por la esperanza que nos da del cielo, de la eternidad, de la justicia de Dios, de la gloria de Dios, de la gloria que tendremos con Él. Pero también amargo de este capítulo. Este capítulo. Porque es el cierre. Es el cierre de los juicios. Terrible, amargo. Y yo creo que las dos cosas tienen que estar en nosotros, hermanos. Decir, wow, qué gloria que vamos a tener con el Señor. Las cosas que vamos a ver, por ejemplo, en 19, 20, 21, 22, preciosas. Pero también nos tiene que dar algo acá en el estómago, en el corazón, viendo este mundo pecador y que la gente le falta el evangelio. Y orar por conversiones, hermanos. Orar por conversiones. Así que Dios ama la justicia, por tanto aborrece el pecado y la incredulidad. Dios no puede amar la verdad a menos que odie la mentira, a menos que odie el pecado. Miren, le dejé ahí a Ruth, no importa, yo ya se los dije. Proverbios 6, 16 dice, 6 cosas hay que odiar al Señor y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa. Pero también en el mismo versículo 17 de Proverbios 6 dice, manos que derraman sangre inocente, el pecado Dios lo odia. Nosotros como que tenemos una calificación o clasificación de pecado, este no es tan grave, este es más grave, hay pecados que afectan más, hay otros que no afectan tanto, pero para los ojos de Dios el pecado, nada sucio entra en la presencia de Dios. Nada sucio. No vas a ir sucio, a menos que pases por la sangre de Cristo. Nadie entra sucio delante de Dios. Dios odia el pecado. Por tanto, la ira de Dios descrita a través de toda la Biblia es la protagonista de estos capítulos y de este capítulo, donde su juicio escatológico comienza a desarrollarse. Los juicios anteriores afectaron la tercera parte del planeta. Estos juicios van a devastar la totalidad de la humanidad. La totalidad. Aún así, hermanos, con todos los sellos, las trompetas, los juicios que venimos viendo, la gente no se va a arrepentir. Las personas no se van a arrepentir. Capítulo 9, versículo 20 dice, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos con estas plagas, demonios que picaban, ¿se acuerdan? No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, inmoralidad, ni de sus robos. Ese es el carácter del humano, de todo hombre, de toda mujer. Bueno, versículo 18 del capítulo 9 dice que la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas: fuego, el humo, el azufre que salían de sus bocas, de los demonios. Y la gente aún así siguió adorándolos. Tremendo. Así que antes de ver versículo 1 de capítulo 16, nos dice, oí una gran voz que salía desde el templo.
a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Capítulo 16, versículo 1. Nosotros cerramos el domingo, creo que fue el otro, que el templo del cielo, la presencia de Dios fue cerrada, se llenó de humo por la gloria de Dios y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas que vemos hoy. La pregunta es: ¿de quién es esa voz? Es Dios. La voz que sale del templo es Dios mismo. Por eso vamos a ver que cada uno de estos golpes, de estas plagas, son juicios de Dios, sobrenaturales. No tienen explicación científica, son directamente sobrenaturales, actos soberanos de Dios. Aunque muchos comentaristas dicen, bueno, esto puede ser el plancton, estos pueden ser organismos unicelulares que tiñen el mar. No, son actos soberanos de Dios porque Dios mismo hace estas obras. Versículo 2, por favor, hermana. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bien, empezamos a ver ahora todos estos juicios que son uno tras de otro. Son golpes, recuerden, plagas son golpes. Es la última parte de la tribulación, la última parte. Viene uno atrás del otro, seguidos. Y son acumulativos. O sea, no es que desaparecen, se acumulan con el que viene. Terrible. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y se produjo, las Américas traduce, una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia. O sea que es selectivo, no fue a todos. ¿Se nota? ¿Se ve, hermanos, ahí? Miren el texto. Fue los que tenían la marca, o sea que los creyentes, los 144,000 no van a ser afectados por esta plaga. Aunque el escenario es espantoso, ¿no? Lo que se ve va a ser horrible, pero no va a afectar a los creyentes. La palabra ahí es kakosponieros, llaga maligna y pestilente. Son palabras griegas que actúan juntas y significan llagas supurantes, dolorosas e incurables. No hace falta describir. Horrible. No lo va a hacer el COVID. No lo van a hacer los chinos porque comen animales en mal estado. Esto va a ser de Dios. Imagínense un pequeño virus, ¿no? Como el COVID afectó. Esto viene de Dios a todos los que adoran a Satanás y rechazaron el evangelio de Cristo. Y estaba dado en capítulo 14, versículo 9. El tercer ángel, ¿se acuerdan del mensaje de los ángeles? Uno predica el evangelio, otro va hablando de juicio. Y otro advierte. 14, 9 al 11. Ruth, por favor. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hasta el 11, está bien. Pero capítulo 14, 9 al 11 muestra que su tormento va a ser eterno. Acá esta plaga es temporal, pero lo prepara para la eternidad. Van a empezar a pagarla acá en la tierra por adorar a los demonios, por adorar la Trinidad satánica. Estas llagas, terrible, terrible. Ahí nomás viene la tercera copa. Versículo 3, el segundo ángel derrama su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente que había en el mar. En la segunda trompeta, capítulo 8, versículo 8 al 9, la tercera parte del mar se convierte en sangre. Acá es todo el mar. Acá es universal. Así como en la segunda trompeta, la sangre es parecida a la primera plaga de Egipto.
Dice, debido a que la mayor parte de la superficie terrestre está cubierta de mares, esto será espantoso y será un juicio mundial. Ustedes saben que hay 7 mares. 7 mares. El Atlántico Norte, el Atlántico Sur, el Pacífico Norte, el Pacífico Sur, el Índico, el Ártico, el Antártico. Se van a pudrir. Es un gráfico testimonio de la maldad humana y del juicio de Dios. Va a ser horrible. No fue así al principio. Yo puse acá el texto de Génesis 1:20. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales está llena las aguas según su género. No evolucionaron. Dios creó cada animalito del mar, que se dice que se siguen descubriendo especies que creó Dios según su género. Bueno, la segunda copa va a terminar con toda la vida oceánica. Vos imaginate. No hay un espectáculo más lindo que ir a la costa y pararse en esa inmensidad. Han ido, ¿no? Creo que prácticamente todos han ido al mar y ver ese mar. Ayer en Mar del Plata, ayer sábado, el viernes había un espectáculo de que el mar, las olas se teñían de luces por un microorganismo que había. Era un espectáculo precioso. En Mar del Plata, las olas brillaban a la noche con color azul. Precioso. Esas playas paradisíacas, ¿no?, que hay en Centroamérica, en Brasil. Sangre. Y todos los animales muertos, quizás tirados en la playa, flotando. Sangre. Tercera copa, 4 al 7, por favor, hermana. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Así como también la tercera parte de las aguas se hiciera amarga como ajenjo, en el juicio de la trompeta, capítulo 8, versículo 11, el tercer ángel va a derramar la copa ahora sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Moisés hizo esto. Éxodo 7, versículo 20 dice: así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Y alzó Aarón la vara, golpeó las aguas que había en el Nilo, y ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo no se tiñeron de rojo, se convirtieron en sangre. Y los peces que había en el Nilo murieron, y el río se corrompió, se pudrió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo, y había sangre por toda la tierra de Egipto. Tremendo, qué horrible. Ahora pensá, los mares convertidos en sangre, los ríos, las lagunas, los ríos subterráneos. Abrís una canilla y sale sangre. No es un cuento, hermano. Dios lo va a hacer esto. El suministro de agua potable va a estar en grado crítico, no va a haber. Como nunca pasó en la humanidad. Algo Dios va a hacer con los creyentes, los 144.000, obviamente. Lo mismo hizo con Israel, los mantuvo Israel. Los 2 testigos hicieron esta misma plaga y por eso lo odiaban, lo querían matar y lo mataron. Apocalipsis 11:6 dice: ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días de que ellos profeticen. 11:6 de Apocalipsis. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las aves que quieran.
todas las veces que quieran. La verdad que, no sé, pasa por mi cabeza. Me gusta crear la atmósfera, que vos te imagines la película ahí, que ves todo ese espectáculo y ves animales agonizando y peces flotando muertos. Horrible, personas que mueren de sed, personas llorando en las calles, marchas, no sé. No me lo imagino. Voy a decir, ¿cómo Dios, que es tan amoroso, tan clemente, tan compasivo, vaya a hacer algo tan atroz, tan horrible? Si con el COVID nos desilusionamos. Yo fui a Monte hace una semana y veía la sequía en los campos, y muchos de ustedes me decían, y clientes me decían, qué triste es ver los campos amarillos y el arroyo donde iba a pescar seco, completamente seco. Bueno, ahora va a llover y se va a llenar. Imagínate esto. ¿Cómo Dios puede hacer algo así? La respuesta está en el versículo 5 y 6, hermanas. ¿Qué dice? Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Hermanos, este ángel nos da la respuesta y Juan escucha su voz. Y versículo 5 lo escucha y lo escribe. El ángel dice, Dios es justo. El que era, el que es, el santo que ha juzgado estas cosas. Dios es justo. ¿Por qué? Porque ellos derramaron la sangre de los santos y profetas y tú le has dado a beber sangre. Punto y coma, dice las Américas en la versión Reina Valera también. Lo merecen. Lo merecen. Ellos persiguieron, torturaron, mataron sin ninguna misericordia a los creyentes en la tribulación. Apocalipsis 6, las almas, ellos claman en el cielo, oraron. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahora llegó. Los dos testigos fueron muertos, ¿se acuerdan? De la peor manera. Sus cadáveres los dejaron en la plaza principal. Se burlaban, se mandaban regalos. ¡Los matamos! Hicieron fiesta cuando mataron a los que les predicaron el evangelio. Lo merecen, lo merecen. El mismo altar, dice en el versículo 7, donde están las oraciones de los santos. Oh sí, oh Dios, verdaderos y justos son todos tus juicios. Yo anoté acá, no lo vamos a leer porque se nos va a ir toda la hora. La verdad que es un texto maravilloso. Pero esto pasó en Génesis 18. Cuando Dios va a hablar con Abraham, le da la promesa del hijo con los ángeles. Me encanta. Génesis 18, léalo esta tarde. Es precioso. Y Jehová dice, encubriré a Abraham lo que voy a hacer. La destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan el texto? Le voy a encubrir. No, Abraham es mi amigo. Le voy a decir. Me encanta la sencillez y lo amoroso de Dios ahí. Lo llama Abraham. Mira, voy a hacer esto. Entonces Abraham y Dios se apartaron de allí, los hombres, y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham, o sea, los ángeles fueron a Sodoma, y Abraham quedó con el Señor. Y estaba todavía de pie delante del Señor. Génesis 18, 22, si lo querés leer después. Y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Versículo 25 de Génesis 18. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Pero lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Es una pregunta retórica de Abraham. ¿Conocen el texto? Y así empieza a hablar, responde por 45, por 40, por 30, hasta que llega por 10. Y la verdad que Abraham comprendió ahí que no hay justo ni aun uno en Sodoma y Gomorra. Pero entendió más que eso.
Más allá que Sodoma y Gomorra estaba completamente entregada a la impureza, entendió que Dios es justo en lo que hacía. Y eso va a pasar, hermano. Lo que va a hacer Dios con este mundo lo merece. Y es justo. Cuarta copa, versículo 8 y 9, por favor. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Amén. ¿Saben que la primera vez que aparece la plaga sobre el sol? Nunca hubo plaga sobre el sol. Este sol que calienta, que da energía, que da luz, en ese tiempo se va a transformar en el asesino de la humanidad. La palabra quemar ahí habla de arder intensamente. También recuerden versículo 2, no sé cómo va a ser, pero de alguna manera Dios va a preservar los 144,000 y los creyentes, que no los va a matar con su plaga. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo hace. Pero el sol de alguna manera va a matar a los hombres y está enfocado en los que adoran a la bestia. Miren, en capítulo 9, versículo 4, no lo busquen, ocurre algo parecido. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Estos juicios son selectivos. No hay igualdad acá, son selectivos. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Es enfocado en estos que adoran a Satanás. Blasfemaron el nombre de Dios, y aclara el Señor a través del versículo 9 de capítulo 16, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 9, versículo 11, versículo 21, blasfemaron y no se arrepintieron, no se humillaron. Tuvieron la predicación de los ángeles también. El primer ángel, teman a Dios. El segundo ángel, ha caído Babilonia, bebiendo el furor de Dios por su pecado. El tercero, si alguno adora a la bestia, recibe su marca y adora su imagen, beberá el vino de la ira de Dios. No les importó. Estaban todos avisados. Aún así, no se arrepintieron, como dijo el Señor, porque amaban su pecado. Entre paréntesis, entre nosotros, ¿qué tal aferrado estás a tu pecado? A pesar de que Dios te lo está mostrando claramente. Cerramos paréntesis. ¿Creyente o no creyente? Quinta copa, versículos 10 al 11, por favor. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Tremendo. El versículo anterior termina también, no se arrepintieron, para darle gloria. El quinto ángel derrama la copa sobre el trono de la bestia. Se cree que Babilonia no va a ser Jerusalén, va a ser donde estaba la antigua Babilonia, aunque el anticristo se va a sentar en el templo en Jerusalén y va a proclamar su propia adoración, pero el centro de operaciones lo vamos a ver en capítulo 17 ahora, va a estar ahí. Y el quinto ángel va a derramar sobre el trono de la bestia y su reino se va a quedar en tinieblas. Tremenda oscuridad total. Ahora, usted dice, esto es como Egipto, un lugar. No, es todo el mundo. Es todo el mundo. Todo el mundo. Aparte, como le decía, que es acumulativo de versículo 2, las úlceras que van a tener las personas, que no las van a poder curar, porque usted ve que con el avance de las plagas no se curan. Y muerden sus lenguas de dolor por estas úlceras. Capítulo 13, versículos 7 y 8 nos dice,
que el reino del anticristo, el reino satánico, es sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 13:8 dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, la pregunta es, ¿dónde es el reino de la bestia? ¿Dónde está el trono de la bestia en todo el mundo? 13:7, toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Saben que el Señor habló de esto? Marcos 13:24 dice, en aquellos días, después de esta tribulación, de esa tribulación que lo aclara, el sol se oscurecerá, lo han leído muchas veces, y la luna no dará su luz. Isaías, a ver hermana si me ayuda, Isaías 13, 9 al 11, Isaías 13, 9 al 11. El profeta habla de este día. Isaías 13, 9 al 11. ¿Qué nos dice? He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Wow. Acuérdense que el sol ya había sido herido e hirió a la humanidad. Pero de alguna forma el Señor dice que ese día no va a haber ni sol, ni luna, ni estrellas, va a haber completa oscuridad. Y toda esta gente que adoraba a la bestia, que adorará a la bestia, que adorará al sistema satánico, se volvieron en pos del mismo Satanás. Y esta es la última vez que aparece en Apocalipsis, no se arrepintieron. Después aparece en versículo 22 que siguen blasfemando. Pero claramente no se arrepienten. No se arrepienten. Hermano, ya estamos pasando los 7 años. Con todo lo que hay, lo mismo pasó con Faraón. No se arrepintió. ¿Saben que brevemente un paréntesis nuevamente acá para... Yo creo que debemos evaluarnos que muchas veces existe el evangelio sin arrepentimiento. Muchos quieren venir a Cristo sin arrepentimiento y es imposible. Y en la Biblia hay cuadros que siempre me acuerdo. Está en Marcos 6, 17, registra Herodes. Me llamó siempre la atención este personaje, Herodes. Herodes mismo había enviado a prender a Juan el Bautista. Y lo había encadenado en la cárcel a causa de Herodías. Estoy leyendo Marcos 6, 17. Lo había puesto en la cárcel a causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Lo aclara Marcos. Pues Herodes se había casado con ella. Y usted me dice, bueno, pero pastor, se casó. Sí, pero ahí te das cuenta que el Señor no aprueba este tipo de casamiento. Ella dejó a un hombre para unirse a otro. Pero no voy a entrar ahí porque se me voy del tema. Pero Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba perplejo, muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Las Américas dice, le gustaba escucharlo. Le gustaba escucharlo. Bueno, ¿saben lo que pasó, no? Después Herodías busca a su hija Salomé, le baila a Herodes, lo embriaga a Herodes y le pide la cabeza de Juan el Bautista y lo mata. Pero no sé si te llama la atención esto. Herodes agarró el banquito, iba a la cárcel de Juan, que él había hecho prender porque era un pollerudo, porque la mujer lo guió a eso. Como él le denunciaba, la mujer que tenés no es tu mujer, tenés que renunciar a eso, estás en adulterio, estás mal. Dijo, algo tengo que hacer.
y por causa de la mujer lo metió en la cárcel. Y ella llevaba al banquito a escucharlo de buena gana. Pero no se arrepintió. Hermano o amigo que estás escuchando esto, podés escuchar de buena gana el Evangelio todos los santos domingos y toda la semana. Escuchar todos los oradores que ves en la página web, en las radios, en todos lados, pero no arrepentirte. No sentir un peso por tu pecado. No te importa nada. Vivís en adulterio, vivís de esta forma y seguís. Escuchás la verdad, pero la rechazás. Sexta copa, versículo. Los hombres, con todo esto, mordían su lengua de dolor, pero no se arrepintieron. Sexta copa, versículos 12 al 16, por favor. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates. Yo sé, algunos de ustedes me dijeron, pero pastor, ya está seco el Éufrates. Sí, es verdad. Se han hecho muchos diques. Vos decís, no va a ser un gran milagro porque está seco el Éufrates. Ahora estaba seco en algunas partes. Lo que está diciendo acá, que va a ser un ángel y va a ser en torno de juicio, no es que Dios está haciendo algo bueno para que los reyes puedan cruzar ahí sin mojarse los pies. No. Lo que está haciendo acá el ángel preparando el Éufrates, que es un límite entre todos los pueblos asiáticos de Oriente a la Tierra Santa, es un límite, creando el Éufrates como una autopista. Fíjate después en el mapa, tendríamos que tener un mapa acá y mostrarlo, para Irak, Irán, Turquía, China, Rusia, una autopista. ¿Vieron que ahora Rusia a Ucrania van por tren y van por tierra, llevando todo su armamento, por aire obviamente? Pero acá lo que va a ver es que Dios va a prepararlos para Apocalipsis 19. Este también es juicio. Le va a facilitar el hecho que vengan a luchar con él en Armagedón. Y usted dice, ¿cómo van a hacerlo? ¿Cómo es que esta gente se va a unir de esa manera para luchar contra Dios? ¿Cómo no entienden que es imposible luchar contra Dios? Te lo da el texto, la respuesta. Mirá, está ahí, lo leyó Ruth recién. Vi salir de la boca del dragón y la boca de la bestia, y la trilogía satánica, demonios. No sé cómo son, hermano, qué sé yo. Forma de rana quiere decir que se van a deslizar rápidamente, es un símbolo. Serán personas, mensajeros, no tengo la menor idea, pero Dios lo va a hacer y lo va a usar esto. Dice que son espíritus, versículo 14, de demonios que hacen señales. Y lo fundamental es que van a engañar a los reyes de todo el mundo y los van a reunir. De alguna forma van a ir a todos los reyes, van a ir a Putin, van a ir a todos los reyes de estos Medio Oriente y le van a decir, hay que ir a luchar contra Dios. Y ellos van a hacer señales, milagros. Y le van a creer. Le van a creer. Ahora, es interesante, ¿no? Porque en este mismo texto ocurre algo, versículo 15. Digo, ¿por qué está esto acá? Versículo 15. Y uno lee el texto, me empecé a leer y digo, tengo que dar bien esto, porque no vamos a volver a pasar hasta no sé cuándo. Versículo 15 está acá y dice, ¿qué tiene que ver con Armagedón? 15 y 16, 15 solo, por favor. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo
y vean su vergüenza. La sexta copa va a preparar una autopista, para que lo entiendan mejor, entre el Oriente y Tierra Santa para que vengan a pelear contra Dios. Loco, ¿no? Qué loco. Pero va a ser influenciado por demonios y van a creer eso. En medio de eso está este versículo. Miren que vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Hermano, esto no puede ser a incrédulo. No le va a decir a los incrédulos, bienaventurado el que vela. Está hablando a los creyentes de la tribulación que estén vivos. Muchachos, la idea de velar y guardar sus ropas, no sea que anden desnudos y vean su vergüenza, Dios le da a Juan para que, en base a su cultura, lo que él entendía por milicia, el hecho de un soldado. Nosotros en la colimba, le dije que hice la colimba, no nos desvestíamos cuando hacíamos guardia, ¿verdad? Con los borcegos puestos y los cargadores acá. Esa siempre fue la milicia. Cuando estás en combate, estás presto, significa estar presto, estás preparado. No te desvestís. Al primer ruido tenés que saltar de la cama, agarrar tu fusil, que es tu esposa, dice, y salir. Esa es la idea del versículo 15 al creyente de la tribulación. Muchachos, no estén dormidos del todo. No estén dormidos. No estén dormidos. No te desvistas. O sea, estate preparado. Fusil en mano. Todo el equipamiento, porque vengo como ladrón. La Biblia usó muchas veces este simbolismo para hablar de que el Señor es inminente su venida. Nadie sabe. Nadie sabe. Y lo mismo ocurre con nosotros, hermano. Nosotros, creyente ahora. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor con el aire. Y estaremos con el Señor siempre. Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18 advierte a la iglesia que el Señor nos viene a buscar. Recuerden que la iglesia no pasa por esto. Así que esta es una aplicación a los dos grupos de creyentes. Esta sexta copa es una preparación para la venida de Cristo. Ya está ahí. Versículo 17 al 21, hermana, por favor. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Sumamente grande, sumamente grande. La batalla que prepara para Armagedón, hermanos, vamos a ver en Apocalipsis 19, va a terminar como empieza, muy rápido. El Señor va a rescatar a su pueblo y va a derrotar a sus enemigos. Será una matanza de todos los ejércitos del mundo, con sangre que salpicará 1 metro de altura, corriendo por los arroyos a unos 300 kilómetros. 14:20 dice eso. Pero ahora termina diciendo, termina con el versículo 17 que a mí me impacta. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió. ¿De dónde? ¿De quién es esta voz? ¿De quién es esta voz, hermano? Dios mismo. ¿Qué dice ahí? Lea ahí, versículo 17. ¿Qué dice? ¿Qué dice la voz? Hecho está. ¿Sabe, hermano, que esta frase prácticamente es la misma que dijo el Señor en la cruz? El Señor en la cruz. Consumado es. ¡Qué impactante! Hecho está.
Gegogen. Describe una acción completada con resultados que continúan. Es prácticamente igual, similar a consumado es en la cruz de Juan 19:30. Hecho está. Lo de la cruz fue una victoria para el creyente, ¿no? Que no merecíamos. Consumado es. Está completo, pagué todo. La ira de Dios cayó sobre el Hijo de Dios para que vos y yo estemos hoy acá con la esperanza eterna. La ira de Dios, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Y Él dijo, consumado es. En la última copa que ahora terminamos, el Señor dijo, consumado es. Pero no es de salvación. Tremendo. Es de condenación. Ya está. Tuvieron el Evangelio hasta el último momento. Me odiaron. No se arrepintieron y aún con la última plaga, versículo 21, blasfemaron a Dios. ¿Te das cuenta las bendiciones que te estás perdiendo, las oportunidades que estás dejando pasar? Un día Dios traza la raya. Si morís hoy y no crees en Cristo, vas al infierno. Pero en ese momento empieza este versículo así, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. O sea, no se compara con el terremoto de capítulo 16, versículo 18. Dice que fue tan grande y poderoso el terremoto que la gran ciudad quedó dividida en 3 partes. Vamos a ver que eso es Babilonia. La destrozó. Las ciudades de las naciones cayeron. Eso está hablando que no va a quedar una ciudad en pie. Nada. La gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. La destruyó. Ahora, versículo 20, si me siguen ahí, antes del último, dice, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Literalmente, hermano, lo que está diciendo acá el Señor a través de Juan es que va a haber un cambio, no me sale la palabra, topográfico impresionante. No va a haber más islas, no va a haber más montañas. Va a ser una muerte universal, preservando, no sé cómo Dios va a hacer, a los 144,000 y a creyentes que los preserva para su regreso. Toda isla huyó y los montes no fueron. Yo le creo a Dios, hermanos. ¿O usted cree que está exagerando a Dios? No. Yo creo que hubo un diluvio universal. Yo creo que Dios condenó a Sodoma y Gomorra. Yo creo que sus juicios han sido justos, verdaderos, literales. Y esto lo va a ver. Además del terremoto, cayó del cielo sobre los hombres. Al terminar el terremoto, por si alguno quedaba vivo, un enorme granizo como el peso de un talento, 45 kilos. Entonces, eso provocó que la gente diga, versículo 21, hermana. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hecho está. Ahí termina. Realmente fue un juicio, uno tras de otro. Ahí prepara ahora la venida de Cristo. Con frecuencia se hace la pregunta ¿por qué el castigo va a ser para siempre y es eterno? Siempre nos preguntamos ¿por qué el infierno es eterno? ¿Por qué la gente va a pagar por sus pecados por la eternidad? Va a ser castigada por su pecado. Porque jamás se va a arrepentir. Porque no se van a arrepentir. Usted lo ve hasta el último momento blasfemando contra Dios. Hecho está. Hermanos, amigos, los que han escuchado este mensaje, que no es grato oír lo que va a pasar, pero es inevitable, va a venir, no se puede impedir, no se puede cambiar, no es como las películas que viajamos un poquito al futuro o al pasado para cambiar algo, está escrito, va a ocurrir. Ahora, escucha esto y terminamos con esto. Hay una forma de escapar de eso. Escucha, hay una forma de escapar de eso. Romanos 8.1, y leímos una parte de Romanos.
Así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. También dice, y esperar de los cielos, según 1 Tesalonicenses 1:10, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hoy, hermano, hoy, amigos, si oyereis hoy su voz, Hebreos 4:7, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Estás escuchando este mensaje o lo vas a dar a un amigo? Si hoy escuchás el Evangelio, entregate a Cristo, cree en Cristo, obedece el Evangelio. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué tremendo pasaje. Nos amarga el vientre, Señor, sabiendo de que muchos quizás que conocemos y no se arrepienten van a pasar por todo esto. Nos llena de gozo, dulzura, Señor, saber que el Evangelio sigue salvando y que nos esperan glorias eternas y que es maravilloso lo que nos espera en el cielo y con los seres queridos que han creído. Oramos porque personas se conviertan. Oramos por dar un evangelio bíblico con contenido, Señor. En tu nombre. Amén, Señor.